Así es. Bueno, pues estas son las mañanitas que cantaba el rey David a Ágora, el periódico de San Juan. Cumple 18 años de estar pues informando a San Juan de los Lagos y la región de los Altos. Y bueno, pues para mí es de verdad un orgullo y además un privilegio estar platicando con un compañero y colega, Luis Antonio de Alba de la Torre. Muchas gracias, Luis Antonio, por tu tiempo y por estar esta tarde noche, platicándonos la historia de Ágora, el periódico de San Juan. Al contrario, Lorena, gracias a ti. La verdad que para mí es un honor que estar sentado aquí contigo. Darle las gracias a la maestra Carmen Teresa Padilla que nos prestó su sala y muy contento de poder platicar sobre la historia de lo que ha sido este medio de comunicación aquí en San Juan de los Lagos. Muy bien, pues bienvenidos a todos ustedes, los amigos de San Juan de los Lagos, quien guste pues dejar sus comentarios. En este momento estamos transmitiendo simultáneamente en 2 páginas, en Ágora, el periódico de San Juan, a través de Facebook, y bueno, pues esto lo vamos a retransmitir también en YouTube en próximos días. Y en Panorama, también en Facebook, en Panorama con Lorena Herrera. Y bueno, pues en los comentarios pueden dejar sus felicitaciones, sus dudas, sus preguntas, lo que quieran y que quieran saber de este medio de comunicación. Digo que es el periódico más longevo que ha tenido San Juan de los Lagos. No ha sido el único, pero sí el que más ha durado. Sí, no ha sido el único. Hay muchos antecedentes de periódicos impresos en San Juan, pero yo también creo que es el que más tiempo ha logrado estar en circulación. Ha habido unos muy buenos, pero desafortunadamente pues es difícil mantener un periódico impreso y pues gracias a Dios y a la preferencia de la gente aquí seguimos todavía. ¿Cuántos años cumple Ágora? El 16 de agosto se cumplieron 18 años de que salió la primera edición de Ágora, el periódico de San Juan. Decirlo que fue un 16 de agosto del año 2003, cuando por primera vez estuvimos en las calles repartiendo un Ágora. Muy bien. Bueno, pues para nuestros amigos me gustaría saber si se está escuchando bien en las 2 páginas, que nos pongan ahí corazoncitos. Si vemos corazoncitos, quiere decir que todo se está escuchando bien y se está viendo bien. Luis Antonio, un 16 de agosto, ¿de qué año? 2003. 2003. Muy diferente la comunicación impresa a la actualidad. Sí, eran otros tiempos, la verdad, Lorena. Recordar, tú estabas en los medios en aquellos tiempos también. Solamente en San Juan existía la radio, la XQZ, en aquellos tiempos, 720 AM. Y también existía el programa en televisión, en Telecable. Tenían su programa, su noticiero, pero párale de contar, no había otra cosa. No había redes sociales, no existía nada de eso. Y no existía un medio de comunicación impreso. Y de ahí surgió pues la idea de por qué no hacer algo así. Entonces eran tiempos totalmente distintos a lo que vivimos ahora. ¿Por qué Ágora? ¿O por qué el nombre de Ágora? ¿Qué significa Ágora? ¿Y por qué Ágora, el periódico de San Juan? Okay. Te platico la historia del nombre. Cuando estábamos empezando a planear lo que iba a ser el periódico, siempre es importante pensar en el nombre pues que va a llevar. Y las personas que nos reunimos en un principio en este proyecto, nos van a mencionar a mi papá, el ingeniero Luis Antonio de Alba Ruesga, al profesor Pepe Martín Flores, al licenciado Pepe Martínez Yáñez y algunos más. Estábamos ahí y pues empezaron la lluvia de ideas. ¿Cómo le ponemos? ¿No? Pues que los tradicionales, que el Mercurio, que el Heraldo de San Juan. Y decía, no, todos son copias, no, hay que pensar en algo original y que sea pues algo que diga que es San Juan. Y estando ahí en la plática, como muchas veces sucede, cuando ya no dejamos de pensar en el nombre, mi papá empezó a platicar que aquí en San Juan de los Lagos, antes, cuando alguien quería enterarse de las noticias, cuando alguien quería enterarse de lo que sucedía en San Juan, iba a la plaza y ahí en la plaza se enteraba de pues, lo que había sucedido, ¿no? Era la forma de saber las noticias. En la antigüedad
Ándale, ya estamos aquí haciendo... Bueno, es que no es un set, pero estamos totalmente en vivo y bueno, pues llega aquí una persona y mientras llega Jorge, que le damos la bienvenida. Hola, Jorge. Entonces, en esa época, anteriormente no había periódico, no había radios y te ibas a la plaza a que te platicaran. En la plaza era donde, pues ahí la gente platicaba, no, pues que los revolucionarios andaban por acá, no sé, las diferentes noticias. En Guadalajara pasó tal cosa y era la forma de enterarse. Entonces, con esa idea en mente, dijimos, bueno, ponerle la plaza al periódico, a mí en lo personal me sonaba más a centro comercial que a periódico. Entonces dijimos, no, algo que sea la plaza, pero que no sea plaza, un sinónimo, vamos a pensar. Y en la siguiente reunión que tuvimos, llegamos otra vez y había varias sugerencias y nuevamente mi papá dijo, ¿por qué no le ponemos ágora? Y todos nos quedamos así, pues ¿qué es ágora? Pues muy simple, ágora es la plaza pero en griego. ¡Ay, qué padre! Eso significa, la ágora es un lugar abierto, igual nos platicó la historia. Los antiguos griegos, en el ágora era donde se daban ahí las noticias o alguien que hacía un descubrimiento iba al ágora y en el ágora era donde daba a conocer aquel nuevo descubrimiento, aquella noticia que quería dar a conocer. Muy bien. De ahí fue que nació el ágora y el agregado de El Periódico de San Juan, porque la verdad en ese momento nosotros queríamos que ágora se identificara como de San Juan de los Lagos. ¿Fue difícil, Luis? El inicio, ¿cuántos años tenías? ¿Cuántos años tenía? Tenía 30 años. 30 años. Empezar de nuevo, venías de haber trabajado en otras áreas, sí, y llegas a San Juan con esa inquietud. No eres, sí, como tú siempre has dicho, yo no soy periodista ni comunicólogo, tú eres... Yo soy ingeniero industrial. Ajá. Soy ingeniero industrial y desde que salí de la carrera pues estuve trabajando en áreas de administración, en algunas empresas, estuve trabajando en el gobierno del estado de Guanajuato, trabajé en el gobierno federal en México y cuando me vine nuevamente a San Juan, porque bueno, yo hasta la preparatoria estuve en San Juan, cuando estudié mi carrera me fui a León y viví en León durante más de 10 años y cuando terminé, en un momento dado dijimos, bueno, vamos a regresar a tu tierra. Y cuando llegas, pues es complicado después de haber vivido en la ciudad, en León, en México, y regresar a San Juan, pues hay que adaptarse de nuevo. Y yo veía que pues uno acostumbrado en la ciudad a leer, no un periódico, pues había varios, uh-huh, y llegas a San Juan y dices, no hay nada. Entonces como que detecta uno el área de oportunidad. Y ahí fue donde dijimos, bueno, pues por ahí. Y lo que es la ignorancia, lo declaro, lo he dicho siempre, tú lo sabes. Sí. Yo dije, pues qué tan difícil hacer un periódico, o sea, como hacer enchiladas. Sí, sí, fácil. O sea, que tanto no ha de tener ciencia. Y yo nunca estudié periodismo, nunca estudié comunicación. De hecho, en paz descanse Jorge Dávalos, sí, me peleaba, entre comillas, es que tú no eres periodista. No soy, yo soy ingeniero industrial y eso soy, pero pues ahí ando haciendo un periódico, a ver qué sale. Y pues yo siempre he dicho que la Virgen de San Juan nos va acomodando donde nos ocupa. Muy bien. No sé si hay algún comentario, alguna... Sí, hay varios saludos de Aramón, saludos del Estado de México, Berta Ramírez, saludos desde California, un abrazote con respeto. Berta Ramírez, hola. Cristina Castañeda, buenas noches, muchas felicidades por su trabajo. Saludos desde el Estado de México, Cristina Castañeda. Tere de León, Felipe Romero, felicidades, Ágora San Juan, un excelente medio de comunicación. Y Tere de León, muchas felicidades y que sean muchos años más. Sóstenes Beltrán, muchas felicidades. Pues muchas gracias. Gracias. Pues qué bonito, ¿no? Que después de 18 años, primero, que estamos en una zona donde se lee muy poco. También eso ha sido complicado para los periódicos que te han
antecedido y que ha sido complicado porque la gente lee muy poco en San Juan y en la región en general, excepto algunas ciudades que sí, pues sí leen mucho. Y bueno, pues atravesando esa situación, ¿quién te apoya? ¿Quiénes empiezan? Ya mencionaste algún grupo de personajes de aquí de San Juan de los Lagos, muy leídos y escribidos. Leídos y escribidos. Y algunos hasta licenciados en ciencias de la comunicación, otros historiadores. Pero ¿quién más? Ya una vez que decides y que tienes los elementos para iniciar el periódico, ¿cuánto costó la primera edición? ¿Con cuánto inició Ágora, el periódico de San Juan? Ahí también quiero mencionarlo. Cuando todavía no, vamos, esto estaba en idea, todavía era un proyecto, no había nada pues en firme, pues busca uno la forma de involucrar a otras personas. Decirlo, no ha sido ningún secreto que yo en ese tiempo, pues y todavía, pero en aquel tiempo todavía menos, pues no había dinero, o sea, yo me acababa de regresar como ¿cómo decirlo? Que no tiene educación financiera. Cometíamos ese error de que no guardaba uno, no tenía uno el colchoncito, entonces llegas pues realmente sin recursos para hacer un negocio nuevo. Pero afortunadamente tiene uno amigos, dice que a veces es mejor tener amigos sí, que tener dinero. Así es, Luis. Y yo le presenté mi idea, mi proyecto a un muy buen amigo, el contador público Francisco Javier Becerra Gómez, en paz descanse. El contador, la gente de San Juan, algunas personas van a saber de quién hablo, Paco Becerra, el viejo. Él trabajaba con Ramón Martín Huerta en México, yo trabajé con ellos. Y yo le platiqué mi intención de hacer un periódico. Y él vio que tenía la posibilidad de ser un éxito, pues. Y una necesidad en San Juan. Y una necesidad. Y en lugar de desanimarme, decirme, no, es que no, la gente no lee, me dijo, no, tú aviéntate. Igual, pues, ¿qué puedes perder? Pues, si no pega, pues no pega. Y él fue el que me prestó el dinero para arrancar. ¿Con cuánto empezó Ágora? Con 20,000 pesos del año 2003. 2003, bueno, pues ya es una lanita. Era una muy buena cantidad, la verdad es que me tuvo mucha confianza, sobre todo porque pues era un rife, pues. Sí. Inmediatamente yo me puse a trabajar, bueno, ya teniendo el dinero, se compró una computadora, y se pagó la primera edición. Los 20,000 pesos costaron precisamente para eso, para la computadora y pagar la primera edición. ¿Con cuántos ejemplares salió la primera edición de Ágora? El 16 de agosto del 2003, ¿verdad? Eran 1,000 ejemplares. 1,000 ejemplares. Y dijimos, bueno, pues para arrancar con eso. Y sobre todo porque no sabíamos tampoco cómo... Era colores, ¿verdad? No, blanco y negro. Nada más tenía en la portada, tenía un solo color. Cuando arrancamos, hasta eso yo no sabía, lo tuve que aprender. Cuando imprimes en 4 tintas, se puede decir. Entonces, azul, el cian, el amarillo y el magenta o rojo, rosa y obviamente el negro. Y me decía mi impresor, dice, pues todo va a ser en blanco y negro, pero por el mismo costo en la portada te doy chance de meter un color, una tinta más. Y pues yo la verdad el magenta rosita pues no me gustaba, el amarillo se me decía como van a decir que es periódico amarillista, ¿no? No. Entonces pues el azul. Y las primeras portadas el puro logotipo eran en azul, todo lo demás en blanco y negro. Y obviamente todo el periódico en blanco y negro. Salió la primera edición. ¿Cómo te fue? La verdad es que vamos a decirlo que mal. ¿Por qué? Porque cometimos el error por no saber de quererlo vender el periódico cuando nadie lo conocía, cuando nadie sabía del periódico, cuando poca gente leía. Le pusimos un precio de 5 pesos y nosotros muy emocionados salimos a venderlo, a quererlo vender. Afortunadamente hubo empresarios que nos apoyaron al principio,
para tener anunciantes ya desde la primera edición, y eso amortiguó un poquito porque si no la pérdida hubiera sido Pues, catastrófica. sí. Sí se vendió, pero no lo que nosotros pensábamos que se iba a vender. Pero honestamente no me desanimó porque lo entendimos. Entonces, lo entendimos entre comillas porque todavía fueron 9 ediciones. Que siguieron Que vendiéndolo. quisimos venderlo. Sí se vendía, pero no era como para hacer negocio, pues. Sí. ¿no? Si salíamos tablas ya era... Bueno, como antecedente, y les debo de mencionar que en la empresa en la que yo trabajaba también tenía un periódico, se llamaba el LA Los Altos. Entonces, pues sabemos, y pasó lo mismo, el periódico era gratuito y era colores, y costaba un lanonón imprimirlo, pero bueno, pues el dueño de la estación empecinado a que la gente siguiera y tuviera un periódico. Entonces, como antecedente les pongo eso, que los periódicos anteriores a Ágora no se vendían, eran gratuitos. Así es. Y la verdad es que, bueno, pues nosotros lo queríamos vender porque necesitamos ingresos. Sí. Necesitamos de alguna forma, pues hacerlo sobrevivir. Pero entendimos, a las 9 ediciones hicimos una pausa, dijimos, espérense, pues esto está destinado al fracaso. La 9ª edición, pues yo creo que vendimos, no sé, 50 periódicos, algo así, cosa de risa. Esto no va a funcionar. Entonces, la verdad, yo ahorita ya al tiempo, en ese momento yo lo vi como un fracaso, pero al tiempo veo como que algo bueno. ¿Por qué? Porque esa pequeñita pausa que hicimos de decir, a ver, aquí algo no está funcionando, vamos a analizar qué está pasando, qué es lo que está pasando. Y ahora sí que dicen que llegan esos momentos eureka. A mí se me ocurrió, dije, bueno, de veras, pues, si no lo vendo y lo regalo, pero me voy con los que me están ayudando, los patrocinadores, y les digo que lo voy a regalar y voy a asegurar que el periódico va a estar en las manos de alguien, su publicidad va a estar en las manos de alguien, pues a ver si en lugar de que me den 50 pesos, me dan 70 pesos. Y ya en lo que no se vende, pues lo sacamos de los patrocinadores. ¿Subiste un poco el precio de la publicidad? Vamos a pensar que fue como un 10%. Okay. Y mi sorpresa fue que todos me apoyaron. Y no solamente me apoyaron, sino que conseguí más patrocinadores, que cuando ya les dije el periódico se va a regalar, y pues lo vamos a repartir gratuito. Entonces así arrancamos nuevamente, después de esa pequeña pausa que se hizo, pero ya lo regalamos. Y a partir de ese momento siento yo que el Ágora fue cuando empezó ahora sí a se dio a conocer. Ya se dio a conocer. Y bueno, pues de ahí se aumentó su tiraje. Empezamos a crecer poco a poco. Te voy a decir que cuando lo regalamos, estuvimos en 2,000 ejemplares. Subimos a 2,000 y en 2,000 ejemplares estuvimos hasta el año 2006. 2006 creo que sí. Ya no me acuerdo, ay, mi memoria. No me acuerdo si 2006 o 2007. Y ahí llegó un momento en que tú lo sabes, que el costo de imprimir pues siempre va hacia arriba. Y yo no podía seguir aumentarle a mis patrocinadores en el mismo ritmo. A mí me subían el costo de la inversión. Cada 8 días. Y yo no le puedo decir a mis clientes, ¿sabes qué? Pues va otra vez por ahí. Entonces iba uno absorbiendo. Llegó un momento que necesitamos ahora sí vender el periódico, pero pues ya el periódico ya estaba establecido, ya tenía varios años. Ya tenía un respaldo. Así es. Y una credibilidad, que eso es bien importante. Y la verdad, Lorena, lo empezamos a cobrar en 2 pesos. Y para mí fue una época, de hecho, mis canas, yo creo que me salieron en esa época, porque para mí fue un estrés, una tensión, porque dije, con el recuerdo de cuando iniciamos, de que no se vendía, y yo vamos a salir a venderlo y la gente no lo va a querer. No lo va a pagar, no es que lo quisiera, porque sí lo querían, sí. Lo que no querían era pagar. O sea, yo es lo que me imaginaba. Sí. ¿Y cuál va a ser mi sorpresa? Que mis mismas repartidoras que lo regalaban, pues las capacitamos, ahora lo van a cobrar. Sí. Y que salen ese viernes a repartir
y que regresan sin periódico. Y llegó una sin periódico, llegó una con 5 o 6 periódicos, o sea, Perdió todo. La verdad que a mí me daban ganas de llorar con la gente de San Juan, porque nos habían apoyado. Sí. Una semana antes habíamos avisado, oigan, a partir de la apóyennos, no es un cobro, es una cooperación, ayúdenos a sobrevivir, y la gente nos apoyó, se vendió el periódico. Y tan se vendía el periódico que a partir de ahí, pues empezamos a crecer en el tiraje. 3, 4, 5, llegamos a imprimir 5,000. 5,000, yo recuerdo. Y ya en 5,000 fue donde como que llegamos a una estabilidad, y 5,000 ejemplares son los que se imprimen, y ya después íbamos creciendo en el costo un poquito por lo mismo, de 2, 3 pesos, 4 pesos, hasta llegamos a venderlo en 8 pesos, fue lo más caro. Que llegamos, sí, fue lo que... Y pues para no hacerla tan larga, ¿hubo un receso o han tenido algún receso, un tiempo que hayas tenido en estos 18 años, que hayas parado de hacer el periódico, y cuál sería la razón? Fue nomás esa que te digo, después de las 9 ediciones. ¿Y en la cuarentena? Bueno, en la cuarentena, pero pues ahora sí que por razones no... No podía salir, ¿a dónde? Así es, pero te puedo decir que no lo sentí como receso, te voy a decir por qué, porque afortunadamente pues seguimos trabajando como si hubiera periódico por las redes sociales. Ahí fue donde trabajaste esas 40, fue como 1 mes y medio, ¿verdad? Nada más. Como 2 meses. 2 meses. 2 meses que no salió el impreso, pero en trabajo seguimos trabajando igual porque pues la necesidad de información de la gente pues fue ahora sí que por las redes sociales. De hecho notamos un incremento muy grande de seguidores en la página, porque no haber el periódico impreso, pues nos volcamos a informar. ¿Cuándo surgió Ágora Digital o Ágora, el periódico de San Juan, digitalmente? Fue en el año 2017. En el año 2017, pensando en lo mismo, en este tipo de negocios tienes que evolucionar, reinventarse o morir, dicen por ahí, y vimos que había la necesidad de cambiar muchas cosas en Ágora, y una de ellas fue meternos de lleno a la parte digital. Voy a confesar que yo, a lo mejor ya está uno, dicen mis hijos que está uno viejito, yo le tenía miedo a esa parte porque no la entendía. Sí, yo no entendía. Pero bien. te enamoraste. Pues lo que pasa es cuando ya entiendes cómo funcionan las cosas, entonces sí es. Yo les ponía el ejemplo a unos amigos que es como el fútbol americano. Cuando no conoces el deporte del fútbol americano, pues hasta te cae gordo, ¿no? Hay unos golpeándose. Pero cuando entiendes las reglas, cuando sabes lo que te enamoras del juego. Igual acá, las redes sociales, yo no sabía Facebook, Instagram, ni idea, yo no tenía. Entonces, o si los tenía, mis hijos me habían hecho uno, pero ni sabía entrar. Entonces que no, el periódico ocupa. Y entonces empezamos a trabajar, no en el 2007, desde un año antes, empezamos a trabajar en la página, empezamos a trabajar en lo que iba a ser. En aquella época, nuestra idea era hacer una estación de radio por internet. Con el nombre de Ágora, el Ágora. periódico de Sí. San Juan. El nombre iba a ser Ágora Digital, era Ágora Digital, pero la intención era hacer como una estación de radio por internet, pensando en que pues se podían generar contenidos interesantes durante más tiempo. Y para eso hicimos una página que les invito a visitarla, se llama sanjuandeloslagos.com.mx, está bien difícil, sanjuandeloslagos.com.mx. Y se les recomiendo porque de verdad van a encontrar trabajo de muchos años, Sí. documentos. Yo, muchos de los reportajes que yo hago me documento de esa página precisamente. Sí. ¿Por qué? Porque tengo la certeza de que es una investigación seria y profesional la de Ágora. Entonces, cuando me oyen hablar sola, siempre voy documentada, y muchos de mis reportajes que hago es información que saco de la página sanjuandeloslagos.com.mx. Muy bien. Y iniciamos, que fue, Mari, en marzo del 2017. Marzo del 2017. Ahí mandarle un saludo al dentista Marcelo
García, Febrero. a su hermano, Tenemos que hablar de toda la gente que ha estado a su involucrada. hermano Gabriel también, que nos ayudó mucho, a buen amigo Jonathan Olmos también nos ayudó mucho, y arrancamos. Y platicarte, Lorena, que aunque la idea era hacer una estación de radio por internet, cuando empezamos a transmitir, lo hicimos a la par por Facebook. Los programas que teníamos en formato radio, Ajá. al mismo tiempo los transmitíamos por Facebook. Y creció mucho Facebook. Y nos dimos cuenta que mientras por la radio, por la página por la radio nos estaban escuchando 20 personas, por Facebook teníamos 60, 70 en vivo. Y dijimos, caray, pues como que la gente está más bien en Facebook, no está por la radio. Pero a lo mejor fue por la falta de experiencia, como tú dices. Yo que vengo de gente de radio, te puedo decir que jamás alguien que escucha radio va a tener internet. Primero, porque la radio es el acompañamiento, el que tú puedes estar haciendo otras cosas mientras el locutor te está guiando y te está divirtiendo. Pero bueno, lo entendiste después. Sí, no, y además yo no sabía, realmente los expertos en radio, el experto en radio era Marcelo. Y él, aunque hizo un excelente trabajo, también él entendió que en internet las cosas son diferentes. Sí. Las cosas no son como, o sea, el querer hacer radio en internet es diferente. Sí. Ahora están los podcasts, que eso hubiera funcionado en aquella época. A lo mejor, pero no la radio tradicional, No. que tú mencionas. La radio tradicional es la radio tradicional. Sí. Pero vimos que en Facebook sí nos estaba funcionando los programas, y entonces empezamos a manejarlo por ese lado. Entonces realmente la página fue la que creció, y nos dimos cuenta que pues el público en San Juan, por lo menos, y bueno, yo creo que en todos lados estaba en Facebook, y tan es así que lo seguimos haciendo. Sí. ¿Cuántos seguidores tienes en Ágora Digital? Ya ahorita la página tiene arribita de 50,000 seguidores. Hace poquito hicimos un agradecimiento, sí, porque llegamos a los 50,000, y sigue creciendo gracias a la gente. En Instagram también ya empezamos, porque Instagram lo teníamos muy abandonado, ya estamos empezando a trabajarla también, por ahí de otros 6,000 seguidores. En YouTube arribita de 5,000 seguidores también en YouTube, y pues haciéndole la lucha a la parte digital, porque entendemos que pues el futuro está por ahí. Muy bien. ¿Comentarios, Mari? Claro, tenemos saludos de Madel Guzmán. Saludos a todo mi bello San Juan, Saludos. la tierra de mi padre. Saludos desde Torreón, Coahuila. Saludos. Pilar Márquez, saludos a todos los sanjuanenses. Ceci Guillén, felicidades. Pilar Márquez, felicidades. Cuentas Serra de León, felicidades. Cuentas. Sergio Eduardo Macías, saludos, felicidades. Correcto. Y también acá Cuentas, felicidades, y que vengan muchos más. Muy bien. Esa Cuentas es una de las dos páginas. Sí, no, pues son seguidoras. Ya en Cuentas un saludo. Bueno, pues ya es a grosso modo la historia de Ágora, la empresa, el periódico, la área digital. Pero todo eso se mueve con almas, con personas, Sí. con gente. ¿Quién inició Ágora físicamente, de los compañeros que iniciaron, y qué secciones tenías en el periódico, Luis? Sí. Bueno, escribiendo desde el principio, pues el profesor Don Chayo Palos, la verdad que para nosotros era pues todo un ícono del periódico, una persona que cada 8 días sin falta estaba escribiendo sus memorias. Él lo que hacía era escribir las memorias del San Juan antiguo. De vez en cuando se echaba algo de filosofía, pero lo que más gustaba era su sección de acordarse de su niñez, de cómo era el San Juan antes. Contaba historias, ¿verdad? De cómo se festejaba en febrero, en agosto, cuando él era niño. Y a mucha gente le gustaba esa parte. Esa se llamaba el San Juan del ayer. Con el profesor Chayo Palos. Chayo Palos, en paz descanse. Sí. Que por ahí cuentan los hijos, todavía dicen que se agarraba y decía, voy a escribir en una hoja de papel, a pluma y a puño y letra, hacía el espacio y se los daba a sus hijos para que te lo llevaran a ti, así en una hoja simple, ¿verdad? Una hoja simple. Él ya sabía, tenía bien medido el espacio que tenía,
Entonces era una hoja y ya sabía, ya sabía que cuando, si le faltaba idea, siempre le ponía, pues ya se me acabó el espacio, pero la siguiente semana le sigo platicando. Y siempre ya como que contaba, aunque lo hacía a mano, contaba los caracteres. No sé cómo le hacía. Porque no le gustaba que le hiciera la letra más chiquita. No le gustaba que le hiciera la letra chiquita. Es que yo le dije, don Chayo, si usted escribe más, le voy a hacer la letra más chiquita. No, pues no, apenas la alcanzo a leer. Pero era... Un gran ser humano, sí, ¿verdad? no, Que en paz descanse. ¿Cuántos años colaboró en el periódico? Ay, pues no me acuerdo, la verdad, pues desde que nació hasta que él desafortunadamente se nos adelantó. Ya no me acuerdo en qué año se nos fue. ¿Cuánto material tendrás? De un año de muerto. Ya tiene más. Sí, yo creo que sí. Pero hasta prácticamente los últimos días de su vida estuvo, porque todavía estaba muy malito y todavía escribía y nos mandaba pues un saludo hasta allá. La verdad el San Juan del Ayer. Y de hecho en el periódico todavía sigue apareciendo ahí su nombre como colaborador. Mientras el periódico exista, van a seguir. ¿Tienes gente que sigue, que aunque no están físicamente, sigue su nombre ahí? ¿Quiénes son? Sí, pues es básicamente ahorita dos. Es Paco Becerra, el viejo, que fue el que gracias a él... El que te prestó los 20,000. Lo sigo manteniendo ahí porque mi agradecimiento es eterno. Y don Chayo Palos. Muy bien. Sí. ¿Qué otra sección había? Y también desde muy el principio invité a Ramón de Anda el Sambo, Ramón de Anda Herrera, el contador. Para mí también es una persona a la cual le agradezco mucho lo que me ha aguantado, porque pues a pesar de que en los últimos meses pues se puso malito y pues emprendió un nuevo negocio con una lonchería, lo cual le consume prácticamente todo su tiempo, pero siempre ha estado ahí con Ágora, siendo una persona comprometida con el periódico en la parte de deportes. Cuando iniciamos con la parte digital, él empezó también con un programa de deportes y yo le estoy muy agradecido porque siempre, a pesar de que lo digo, porque no es ningún secreto, que se le pagaba un sueldo, no se le daba dinero, él por el gusto de ayudar y de ser parte del equipo, estuvo ahí trabajando. Un colaborador, la verdad, de los más importantes, que pues también su nombre pasa a la historia, pues porque la gente, los lectores de Ágora, todos saben quién es Ramón de Anda el Sambo. Así es. Y luego, esa era la sección deportiva. Y básicamente son los que escribieron durante más tiempo. Ha habido otras personas que pues entran y salen. Porque te voy a decir una cosa, la verdad es que no es fácil escribir cada 8 días. Mucha gente me dice, oye, yo quiero escribir, vale. Y a lo mejor la primera semana sí, la segunda, la tercera, y luego ya dicen, pues, como que ya se me acabaron las ideas, o como que pues ya les da flojera, o no es fácil cada 8 días estar con algo nuevo. Entonces, normalmente, pues no duran mucho escribiendo, pero yo siempre lo he dicho, el que tenga algo que decir, las puertas están abiertas, el periódico para eso es. Obviamente, no se hacen desde una política desde el inicio es que no hay anónimos, aquí no hay seudónimos. Aquí tienes que poner tu nombre. Si vas a escribir algo, pones tu nombre. En alguna ocasión lo hice, una sola, y me arrepentí y dije, no más. ¿Por qué? Porque somos un pueblo chico y aquí si tengo que decir, tengo que tener el valor civil de decir yo no estoy de acuerdo y aquí está mi nombre y apellido. Y lo vemos ahora con las redes sociales, sí. Cuánta gente escudada y dicen cualquier barbaridad. Si somos un medio de comunicación serio, tengo que poner mi nombre y apellido, yo soy el que digo. Y porque lo digo, si lo dice Ágora es porque tengo las pruebas en la mano. Tengo los pelos de la burra en la mano. Muy bien. Y si no, me hago responsable de eso. Y haces tu fe de ratas. ¿Te ha tocado? Sí, no, pues la he regado muchas veces. No, muchas veces, pero he tratado siempre de sacar una enseñanza de mis errores. Sí he cometido, pues, al principio la verdad hasta novatadas, porque no, pues piensa uno que está ayudando y cuando te das cuenta que en realidad te están usando. Te están usando, sí, o que te metieron en un pleito que pues tú no tenías ni por qué meterte y pensando en que estás ayudando a alguien.
Y sí me pasó, pero también me pasó que cuando yo hablé con las personas afectadas, pues, y explicarles cómo fue que salió eso, normalmente me entendían que no era mala fe o que yo me hubiera querido entrometer, que normalmente me habían engañado. Tengo una anécdota, Lore, Sí, era lo que te iba a decir. que ahorita que mencionando de eso, tenemos una sección que se llamaba Los Clientes de la Cárcel. Que era muy, y casi todo el mundo era lo primero que, ya saliste. Había una señora que me decía, yo empiezo el periódico de atrás para adelante, porque pues es que al final están Los Clientes de la Cárcel y es lo primero que leo. Y ahí lo que hacíamos en Los Clientes de la Cárcel era la Dirección de Seguridad Pública, en aquellos tiempos sí se podía, nos pasaba un listado de todas las personas que en la semana habían sido remitidas por la razón que fuera. Habían estado Detenidos o retenidos. Entonces nos pasaban el listado y de esa forma pues nosotros de ahí lo publicamos. Estos fueron los que cayeron al bote esta semana. Y en alguna ocasión, y sí lo voy a decir, Sí. también sirve para Fue uno de tus errores, dices. pues más que mío, cuando ellos nos pasaban el listado con los nombres. Sí. Y en alguna ocasión cometieron el error, y la verdad sí lo tengo que decir que fueron ellos, que en lugar de ponernos el nombre del detenido, pusieron la calle donde fue detenido. Es decir, ¿cuál calle fue? La calle era Benjamín R. de León. Saludos, patrón. Entonces imagínense, para los que nos están viendo en otra parte de San Juan de los Lagos, el señor Benjamín R. de León es una persona que se dedica también a los medios. Él hace todo lo impreso en San Juan de los Lagos, tiene una imprenta. Entonces, pues es bien conocido y aparte es el patrón de todos. Todo el mundo le decimos el patrón. Y hay una calle, no por él, por su papá, Ajá. que se llama, ¿sí es su papá? Sí. Sí, es su papá además, que se llama Benjamín R. de León igual. Entonces, los que nos pasaron el reporte no pusieron el nombre, sino pues nombre Benjamín, y pusieron Benjamín R. de León. Que fue detenido y cuando era que Era detuvieron a Juan Pérez en la calle, Benjamín R. de León. En la calle Benjamín R. de León. Total, ¿O lo hiciste más famoso? Sí, se imprimió y pues obviamente fue don Benjamín a visitarme. Oye, Luis Antonio, ¿cómo me sacas a mí? Y yo me asusté, dije, pues caray, pues ¿qué pasó? Ya nos fuimos a revisar el reporte que me daba la policía y dije, pues mire, don Benjamín, aquí está. Yo no fui. Yo nomás pues, lo escribo. Yo no, pues me lo pasé, ya había Word en aquel tiempo, nomás copiaba y pegaba los nombres. Igual a lo mejor revisaba la ortografía, pero no más. Y ya fue cuando investigamos qué pasó, y no, pues ya vimos que había sido otra persona, pero en esa calle. Entonces fue una anécdota ya, afortunadamente don Benjamín entendió que no era pues mala fe ni mala voluntad. Pero lo hiciste famoso. Pero sí hubo varias personas que llegaron, oiga, que pisó la cárcel, ¿cómo es posible? Hay una persona que escribe todavía actualmente en el periódico, que es la parte principal, que es tu padre. Sí, mi papá es el encargado de escribir las editoriales. Él también obviamente desde la primera edición, él siempre, cada 8 días escribe la editorial, y la verdad es que pues para el sentir del periódico, lo que el periódico quiere decir a la sociedad, siempre está plasmado en la editorial. Pues le mandamos un saludo. Sí, un saludo a mi papá, que pobre también a veces lo presiono mucho porque... También lo hacemos reportero, a veces anda de reportero también. Pues es que también el periódico ha sido un negocio familiar y pues está involucrada toda mi familia. La verdad es que sin el apoyo de toda mi familia, mi mujer, mis hijos, mis hermanos, mis papás, hubiera sido muy, muy difícil pues que esto sacarlo adelante. La verdad ahorita, sobre todo ahorita la parte del periódico pues es más familiar. Mi mujer es la que se encarga de la parte administrativa. Luis Antonio, mi hijo, es el que se encarga de la parte digital, y yo soy el que no hago nada. Te quedas de todo lo reportear, porque la experiencia que tienes como reportero, a lo mejor no estudiaste, no eres un periodista de escuela, pero sí uno del diario, de la vida, como dices, pues mira, has aprendido. La verdad, Lore,
pues me tuve que poner, ahora sí que estudiar, no ir a la escuela, pues no ir a la universidad. Sí, pero lo elemental. Pero sí, me compré mis libros, me hice mis cursos por internet, traté de aprender un poquito sobre el oficio, porque entendí que si no me ponía a aprender a estudiar, pues no iba a durar mucho tiempo. Así es. Y Entonces, sobre todo el periódico, que aparte de saber expresar, de poder dar la noticia, pues hay que saber redactar para poder plasmar. Yo por eso nunca pude ser de prensa. Recuerdo que me invitaron a escribir en un periódico. Le dije, mira, yo escribo vaca con B de burro y mejor le sigo en la locución. Así que aquí está la maestra Carmen Teresa, que le consta que la ortografía no es lo mío. sí, ¿Verdad, maestra? yo tengo ese defecto. Yo hasta caigo mal porque detecto las faltas de ortografía y digo, oye, aquí te equivocaste. No, pues ni que tú, pues es que Pues trabajas en un periódico. Y me da mucho coraje, Lore, porque obviamente me equivoco, hay faltas de ortografía en el Ágora, y lo peor de todo es que me doy cuenta ya cuando está impreso. Sí. Ya cuando lo estoy revisando y ya está impreso, y digo, ay, aquí, ¿cómo puse esto? Otra sección que hayas tenido en el Ágora, que haya tenido impacto y que te haya dolido que desapareciera. ¿Con cuáles iniciaste? Mira, de las que eran famosas era El Rostro de la Semana. Ajá, sí, ese era muy bueno. El Rostro de la Semana, un saludo también a Bao, mi buen amigo, a Carlos Jiménez, también un gran amigo, fotógrafos. Ellos me empezaron a ayudar con lo que fue El Rostro de la Semana. ¿Qué era la foto de una? La foto primero era de una muchacha. Ajá. El único requisito es que la muchacha fuera de San Juan. Era el único requisito. Y que la que quería salir, pues iba con Bao, le tomaba la foto y luego ya con Carlos, también empezamos a sacar algunos, Matrimonios, ¿cómo le pusimos cuando ya también entraban hombres? Ya no me acuerdo. Pues ya igual El Rostro de la Era también El Semana. Rostro de la Semana. Sí, pues sin sexo. Pero ya, o sea... Era hombres o mujeres. Porque también querían salir, Claro. los muchachos, pues claro que... Salieron niñas también. Niñas y también en aquellas épocas, Las sociales, ¿no? Le mando un saludo a Cheri, Cheri Campos y al Jarocho, su hijo Iván, que también durante muchos años estuvieron sacando ahí la parte sociales en el periódico. Después vino Facebook y pues ya la gente ya más bien era súbale al Facebook en lugar de en el periódico. En el periódico. Sí, esa parte de la parte social sí cambió porque antes pues si era en el periódico querían verse, pero cuando ya era Facebook pues todo el mundo más bien en el Facebook. Y entendimos que son cambios. Teníamos también la imagen de la semana. La imagen de la semana era una fotografía denunciando alguna cosa, pues que, vamos, era... El bache de la semana, alguna cosa así. algún abuso, etc. Era muy variable, pues, en eso. Eran como los memes digitales de ahora, Sí. algo parecido. Y lo que sí está desde el primero y que no lo he podido quitar son los horóscopos y La receta. las recetas. las recetas. ¿Por qué? Porque los horóscopos, te digo, Lore, los quise quitar. Y dije, voy a quitar los horóscopos al cabo. Pues. No. No, vieras cómo me pelearon. Yo también te digo lo mismo en la radio. Me decían, ¿y no va a haber horóscopos? Aquí entre nos, a veces de Cáncer lo hacía Júpiter y Júpiter lo hacía Mercurio, pero bueno. Ahí, esa Bueno, parte, no Júpiter, pero los de Cáncer se convertían a la siguiente semana en Aries y ya... ya seguía. Sí, pues ya nomás le cambiaba. Pero de que pasaran puras cosas buenas, puras buenas. Y mucho tiempo tuve crucigrama, ponía crucigrama. Sí. Pero luego la gente me dijo, no, que pon sopa de letras. Entonces pusimos la sopa de letras. Quise volver a regresar al crucigrama. No, pleitos. Queremos sopa de letras. Ya de hecho nos Juegan hasta carreritas. que ahí juegan en la carreritas, plaza. hay unos en la plaza que juegan carreritas a ver quién lo responde primero. Entonces pues tampoco puedo quitar ya La sopa de letras. Y últimamente ponemos el sudoku porque hay gente que le gusta también eso de los números ahí. Sudoku. Sí, y yo lo entiendo porque la hora del periódico ahorita que lo repartimos, ya volvimos a hacerlo gratuito, lo repartimos a la gente que está en su local sentado esperando que llegue el cliente, pues necesita algo con que entretenerse. Y a lo mejor el periódico con el sudoku, con la sopa de letras,
pues ahí se entretiene 1 hora, 2 horas haciendo eso, ya se le hace más llevadero el día. Y hasta en eso se sirve un poquito. ¿Qué otras secciones te acuerdas y de gente que ha participado? Sí. Sé que va a ser muy difícil mencionar a todos y desde ahorita yo también les ofrezco una, porque pues no acabaríamos de hablar con todos los que han participado en Ágora. Sí, tío, no quisiera dar nombres porque a lo mejor se me va uno por ahí, pero es que sí han sido muchas personas que... Doña Coco de Alba. Doña Coco de Alba colaboró con nosotros por el puro gusto. Doña Coco, ella también escribiendo sus memorias. Desafortunadamente nos quedamos con ganas de más, porque la verdad que ella se sabía, de memoria se sabía las cosas, y le decíamos, escríbalas, Doña Coco, esas historias escríbalas. Y bueno, ya se nos adelantó también, pero por ahí tenemos algunas muy buenas de ella. Y las esquelas también, ¿no? También Gema Pérez, la voy a mencionar. Gema Pérez, sí. Los obituarios es algo que también porque Gema Pérez, ella durante muchos años estuvo en el archivo histórico de Catedral y nos mandaba mucha información muy importante de Catedral. Y por ahí yo he estado reciclando por ahí algunos de sus escritos. La semana pasada publicamos lo que nos mandó para cuando las fiestas del 15 de agosto. La historia de eso. Entonces, aunque Gema también ya se nos adelantó, pues... Y es una gente muy valiosa, Gema Pérez, porque ha hecho o hizo mucho no solamente por la historia del archivo histórico de la catedral, sino con la Cruz Roja. Siempre fue una mujer muy servicial. Y ahorita pues mandarle un saludo al doctor Everardo, que sigue pues ahora con la labor que dejó Gema Pérez. Ahora está él ahí en el archivo de Catedral y también haciendo una labor importante. Así es. Bueno, pues no sé, alguna anécdota que nos quieras platicar. ¿Cuál ha sido la noticia? Ay, tu mejor noticia. Pues mira, yo no podría decir de una mejor noticia, pero sí puedo decir que, pues estando en un pueblo mariano, los eventos que me han llamado mucho la atención o que me han gustado mucho son en relación con la Virgen. Platicarte, Lorena, que yo, hasta que empecé el periódico, ya tenía 30 años, yo jamás había ido a una misa del 15 de agosto. Nunca había estado en un 15 de agosto. Era al revés. En mi familia, como no somos comerciantes, en agosto nos íbamos al rancho. Entonces toda la quincena nos la pasamos. Entonces jamás había estado en una misa del 15 de agosto. Cuando empecé con el periódico, pues dije, pues tengo que ir. Sí, porque ¿cómo vas a...? Digo, en esa época no te podías robar las noticias como ahora nos las roban muchos, y nomás le quitan el logotipo de nosotros y ponen la nota que ellos lo hicieron. En aquellos ayeres no se podía. Tenías que ir a tomar la foto. Y a redactar y a escribir. Entonces fui a la misa, y para mí fue pues algo, ¿cómo llamarlo? Pues impresionante, porque me tocó estar a 2 metros de la Virgen cuando la sacaron al atrio. Y alrededor de 10,000 gentes. Y aquello lleno, y yo nunca había vivido esa experiencia, y fue algo que, pues, vamos, te cambia la vida, la verdad, en ese momento, porque no es lo mismo a lo mejor verla, no sé, 100 metros de retirado, sino a estar ahí junto con él. Eso fue como un primer punto. Otro fue también relativamente reciente, los 250 años. El haber estado ahí también fue algo que para mí me gustó mucho. Yo todavía recuerdo a ti y a ver mis compañeros estar pues casi a 20 centímetros de la Virgen en su recorrido que hizo por las calles de San Juan. Así es. Qué privilegio. La primera vez que el padre, le mando un saludo al padre José Luis Aceves, al señor canónigo, que me invitó a un cambio de vestido de la Virgen, cuando él era el rector de catedral, y me invitó, me dijo, Luis, vente y tú le tomas las fotos, tómale unas fotos a la Virgen. Y pues el haber estado, ahora sí que para fotografiar a la Virgen ahí. Digo, muchas de las cosas que me acuerdo son más bien con la Virgen, cuando se restauró a la Virgen de San Juan, que me tocó a mí darle un pincelazo a
a la Virgen. La foto esa donde estoy ahí la guardo con mucho cariño porque pues me tocó ser parte y que muy seguramente te la buscó Gema Pérez, ¿verdad? Sí. Porque la gente que entraba cuando se estaba restaurando la imagen, todos estaba documentado, no había un momento en que no se estuviera videograbando. Sí. Entonces se videogrababa y aparte se le tomaba foto a las personas que estaban ahí. Pero muchas fotos... Si no hubiéramos sido, porque tú también sí, yo también tuve si no hubiéramos sido parte de los medios de comunicación, no nos hubiera tocado ese privilegio. Y menos el pincelazo. Y menos el pincelazo. Así es. Y digo, ese tipo de eventos creo que son los que recuerdo con más cariño. Más que las cuestiones civiles, creo que esa parte de estar cerca de la Virgen, creo que a la gente que nos está viendo creo que lo va a entender, que tener ese privilegio de estar tan cerca de la Virgen en momentos especiales, pues en ninguna otra profesión podrías tener. Muy bien. Pues Luis, ya nos pasamos, vamos a leer algunos saludos. No me callas. Dos que no se paran de hablar. Josefina Álvarez Moreno, Pilar Márquez, felicidades al periódico Ágora, que sigan muchos éxitos. Cara de S, saludos desde California. Saludos. Pilar Márquez, otra vez saludos. Y tenemos acá también Ana María Sánchez, muchas felicidades y gracias por darme trabajo ahora. Ana María de hacerle un reconocimiento especial a Ana María. Ella es la que nos ayuda en aquel tiempo a vender y ahora a repartir el periódico en Mezquitic. Pues ella es la encargada de Mezquitic y cuando hay algo en Mezquitic me habla, ingeniero, que acá hay algo en Mezquitic, ahí andamos. Es mi corresponsal ahí en Mezquitic. Un saludo, Ana María, muchas gracias. ¿Cuántas repartidoras tienes? Ahorita ya son menos, tenemos 6 repartidoras. ¿Y tu familia? Y nosotros. Que es bien bonito ver a tu familia, a tu esposa, a tu hija y a tu hijo salir a repartir el periódico. Eso de verdad te lo admiro mucho porque aparte de ser un negocio, veo que está unificando a tu familia. Pues es que le entramos a la chamba y pues es que cambia. Cuando lo vendíamos, el periódico, pues ocupábamos más gente. ¿Por qué? Porque siempre al venderlo, pues no todo el mundo te lo compra. Ajá. Entonces había que caminar distancias. Ahorita que lo regalamos, pues la verdad en el centro se acaba. Ahora sí que todo el mundo lo quiere. Entonces, aunque no lo quiera, pues se los deja uno. Entonces, no, sí lo quieren. Pues digo, 18 años. Habrá quien no, pero 18 años de un periódico en San Juan. Pero no nos pone triste eso, nosotros Tomás aquí lo tienen. ¿Quién más, Mari? Tenemos a Elsa Leticia, muchas felicidades Ágora y que siga muchos años más informando a San Juan y a la región alteña. Jorge de Alba, saludos Luis y Lore, un abrazote. Madel Guzmán, saludos Luis y Lore, Dios los bendiga. María de la Torre, muchas felicidades Ágora, el periódico de San Juan, acaba de entrar acá uno de Esther Olmos. Muchas felicidades, la mamá de Jonathan. Pues ya salieron ahí 2 personas importantes en el Ágora Digital. En la parte digital, a Jorge de Alba, la verdad que también le mando un gran saludo porque él nos ha apoyado mucho en la parte, desde que inició Ágora Digital. Él empezó con el arquitecto Javier Padilla. Con Proyecto San Juan. Y pues en aquellos tiempos estaba Mago, ¿quién estaba? El Agapo, ya me acuerdo. Y son luego, muchos. Es que son muchos, mi tocayo Luis Serna, y bueno, pues tanta gente que en un momento dado nos apoyó y que estuvo ahí en Ágora trabajando, y los tiempos van cambiando y esto va evolucionando, y obviamente pues el canal también tiene que adaptarse a las nuevas circunstancias. Y además que hay algo que a lo mejor la gente no sabe. Porque ustedes podrán pensar que ganamos miles y miles de pesos y desafortunadamente no. O sea, pues no es como yo pensaba, ¿verdad? Pues, y es un negocio. Es un negocio, sí. Es un negocio. Pero tan es así que, sobre todo el impreso, pues yo sé que muchos han querido hacerlo, porque se imaginan que es los millones y empiezan a imprimir y se dan cuenta que no está tan fácil, porque... Vamos, el problema no es Facebook, el problema es el costo de imprimir. Entonces la verdad es que ahí es donde radica el problema.
y, O gente que quiere colaborar y que le paguen. y la verdad es que es diferente, pues, las diferentes formas, pues, de hacer negocio en esto, pero la verdad es que también para nosotros es como una responsabilidad el que haya un medio de información que diga las cosas bien. Que diga las ¿no? cosas. Porque bien. sabemos que desafortunadamente en muchos lados, eso es algo mundial, pues hay quienes aprovechan para dar mala información, las fake news, etcétera. Pues tenemos que estar algunos que nos dediquemos a dar las buenas noticias. Así Que son es. menos redituables, sí, Sí. pero hay que dar las buenas noticias. Y a veces, pues, no sé si te pasa, pero decían, es que la nota ya es vieja, sí, pero bien verificada. Claro. Es que eso también preferimos no ser el primero, pero cuando demos una noticia, que sea lo correcto, Exactamente. en la medida de lo posible. Pues Mejor saludos no a sé. Jorge de Alba, Jorge. a Jonathan Olmos, a Ese todos y cada uno que no lo se mencionó, pero que gracias, Saben que están... gracias a su trabajo nos han mantenido informados a cada uno de los sanjuanenses, a los de la región, porque podemos hablar que ya ahora es regional el periódico, ahora Sí. llegas a Encarnación de Díaz, Lagos a de- Lagos de Moreno, y estoy viendo que estás creciendo hasta San Miguel y otra... Pues el plan es seguir creciendo con la parte digital y también tenemos muchos seguidores que son de la región, pero vemos también la posibilidad de empezar a llevar el impreso a otros a otros municipios. municipios, porque hace falta también que la gente tenga también las noticias de su ciudad por el impreso. Muy bien. Pues Luis, muchísimas gracias. Espero que no sea el último y que en otra ocasión nos sentemos a platicar de Ágora y de Y también los medios. hablando de la gente que colabora con Ágora, pues Lorena. Sí, yo también. Lorena, en el último año hemos hecho un gran equipo. Sí. Tan es así que pues podemos decir que Ágora y Panorama son páginas hermanas, son Sí. canales hermanos. La gente lo debe saber que nosotros nos comunicamos mucho para cuando vamos a dar una noticia, lo verificamos entre nosotros para que pues saber que realmente estamos dando la información La verdad. correcta. Y hemos trabajado muy a gusto para que las dos páginas sigan creciendo y que la gente que nos vea, ya sea por un lado o por el otro, tenga la información correcta y verdadera. Así es. Y yo te agradezco mucho, Luis, tu experiencia porque, pues, decir 18 años de un periódico en San Juan se dice bien fácil, pero les aseguro que muchos de los que nos están viendo han tenido la intención, otros incluso lo han hecho y de hacer un periódico, otros hemos elaborado en algunos periódicos y sabemos que lo más que han durado son 2 años, desafortunadamente, y no solamente aquí en San Juan, sino en la región. Reconozco la labor, mis reconocimientos para los que no mencionamos y que participaron y que fueron parte importante en la información que dio Ágora a San Juan y a la región de Los Altos. Un saludo a todos los que de alguna otra forma han formado parte de la familia Ágora, un reconocimiento desde aquí y sobre todo un reconocimiento muy muy importante. Quiero agradecerle a todas esas personas que durante tantos años nos han apoyado adquiriendo el periódico Ágora. Yo sé que hay gente, y no una ni dos, varias personas que coleccionan el periódico, que tienen desde el primero y que cada 8 días buscan la forma de tener el ejemplar porque tienen una colección de periódicos. La maestra Carmen Teresa. En Los Mochis tienen colección de Ágora. En la familia del profe Pancho. La familia del padre Pancho. Profe Pancho. Profe Pancho. Un saludo que En Los Mochis, En Sinaloa. Los Mochis, Sinaloa. Fíjate, Le entonces, mandamos saludos. la verdad que mi agradecimiento eterno para la gente que busca el periódico, que nos habla, oye, ahora no pasaron por mi calle, o que hubo mi ejemplar, que cuando lo vendíamos no lo compraba, y que ahora que pues estamos haciéndolo de esta manera, porque entendimos que en tiempos de pandemia vender el periódico pues era difícil, preferimos nosotros reducir nuestras utilidades, pero que la gente tuviera el periódico en sus manos. A todos ellos muchísimas gracias por seguirnos y por estar con nosotros. Muchas gracias a ti, Luis. Gracias a tu familia, gracias a todo uno y cada uno de los miembros de Ágora. Que no sean 18, Pues, que sean los- muchos los más. que la Y Virgen de que San Juan siempre, y que la Virgen de San Juan siempre esté protegiéndote y que siempre sean
como ha sido hasta ahora. Un medio de comunicación respetable, un medio de comunicación con credibilidad, un medio de comunicación muy querido en San Juan. Y te lo digo de corazón, muchas felicidades y que vengan muchos años más. Muchas gracias, Laura. Gracias y buenas noches.